Muy buenas tardes. ¿Me confirman, por favor, sonido?
¿Me confirman que efectivamente hay recepción, por favor? Buenas tardes. Se escucha muy bien. Listo. Buenas tardes, lo escuchamos, doctor Espinel. Buenas Muchísimas tardes. gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Jaura Cuadrado. Ay, por Dios, no había identificado semejante voz tan sonora que evoca cualquier cantidad de hermosos recuerdos. Ay, Bien, gracias, Carlitos. siendo las 6 en punto, me permito solicitarle a tan distinguida concurrencia que me regalen un minuto de atención, por favor. En primer lugar, bástenos tener presentes que la razón por la cual se convoca a este magno evento es inicialmente congraciarnos con una de las personas a la que le estamos infinitamente agradecidos en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Barranquilla, la doctora Vilma Riaño González. Es de suyo propio en este momento, en este espacio, conocer de primera mano, autora y prologuista, el contenido del libro, la obra, El principio del interés superior del niño, una teoría para la interpretación constitucional que, entre otras cosas, no deja de ser infinitamente importante para nuestra facultad, como quiera que sea el producto de su tesis doctoral. La doctora Vilma Riaño es doctora en Derecho por la Universidad Libre. Además de escuchar de parte de la misma autora y del su prologuista un pendant del contenido de su obra, también estamos aquí para conocer el desarrollo, entre otras cosas, bastante satisfactorio de actividades de la facultad, entre las que se cuenta la reciente, y cuando les digo reciente es porque es del 18 de mayo de este año, resolución del Ministerio de Educación Nacional a través de la cual se nos otorga el registro calificado por segunda ocasión para poder seguir ofertando al público la maestría en Derecho Privado. Además, escucharemos de parte de la doctora Viviana Sierra el contenido de una resolución idem, pero aterrizada en el terreno propio de la especialización en Derecho Comercial. No es en vano entonces que al estar aquí tengamos a flor de piel el orgullo unilibrista y nos vistamos de rojo, sintiendo como, a pesar de las dificultades en las que nos hemos visto envueltos hace 15 meses ya, sigue nuestra facultad enarbolando las banderas de la ciencia, la justicia y la libertad, ¿cierto? Que son los valores que se encuentran en el frontispicio del escudo de nuestra institución. Ahora bien, si es posible, contar con la confirmación de la presencia de la doctora Vilma, del doctor Haroldo y la doctora Tatiana Polo para poder iniciar. Estoy, niño. Ya está, Tati, perfecto. Entonces nos falta solamente la doctora Vilma y el doctor Haroldo. O ya. Ya estaba en clase. ¿No? ¿Pero ella o el doctor Haroldo? El doctor Haroldo. Perfecto, perfecto. Entonces, pues me permito leer el orden y terminado de leer el orden, entonces le daremos comienzo a esta sesión y con eso pues otorgaremos un término de gracia para que el doctor Haroldo Quiroz ingrese igual suceda con la doctora Vilma Riaño. Presentación de la obra El principio del interés superior del niño, una teoría para la interpretación constitucional. Autora, la doctora Vilma Riaño González. Prologuista, el doctor Haroldo Quiroz Monsalve. El orden. Primero, por protocolo, los himnos, el de Colombia y el de la institución. Segundo, palabras de instalación por parte del doctor Carlos Espinel y la doctora Viviana Sierra. Tercero, semblanza de la autora por parte de la doctora Tatiana Polo. Cuarto, de la importancia de la obra
por parte del doctor Haroldo Quirós Monsalvo. Quinto, palabras de la autora. Sexto, un panel de preguntas sobre la obra. Séptimo, presentación de un video del semillero Día, Derecho, Infancia y Adolescencia. Octavo, finalización. Entonces, para dar inicio, vámonos con el numeral 1, ordinal primero, himnos de Colombia y de la institución. Sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución. Con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación. Entonemos un himno a la paz.
sombra se suma otra sombra, la respuesta jamás se hallará. Si la vida no anima la ciencia, si la ciencia en la vida no está, para el pueblo irredento y del pueblo, por el pueblo la revolución, con las aulas abiertas a todos, se construye la nueva nación, se construye la nueva nación. Segundo, palabras de instalación a cargo de la doctora Viviana Sierra y del doctor Carlos Espinel. Por favor, que estén observando lo que les estoy compartiendo en pantalla, por favor. Sí, Carlos. Bien, listo, perfecto, gracias. Gracias por la respuesta. En el año 2014, la Universidad Libre Seccional Barranquilla inició una ambiciosa proyección colocando en funcionamiento un programa de maestría en el posgrado, en nivel maestría, que abarcaba los 3 ejes temáticos que conforman de manera preponderante el derecho privado. El derecho civil, que como todos sabemos, es el corolario ineludible de la cultura romanística y que de alguna manera, tras 20 periodos seculares, ha llegado hasta nuestros días y se ha condensado en el decimonónico Código Civil, que aún se encuentra vigente a pesar de parecer una colcha de retazos. El derecho de familia, que de manera quizás fragmentada, lo cual es lamentable en Colombia, pues en otros países el derecho de familia constituye total y absolutamente asignatura aparte, como sucede en el caso de la República de Panamá o en el caso de la República Argentina. En nuestro caso, el estudio del derecho de familia depende del Código Civil y de normas especiales que se encuentran disgregados y termina generando que sea muy copioso o fragmentado el estudio del derecho de familia. Y el derecho comercial, que sí cuenta con un estatuto de alguna manera más moderno que el derecho civil, porque para nadie es un secreto que en marzo de este año nuestro Código de Comercio cumplió 50 años de vigencia, lo que entre otras cosas nos da a entender claramente que no es tan novedoso y sobre el mismo bueno es entrar a reparar. Con este marco o con este telón de fondo, la universidad inicia actividades en el año 2017 con la primera cohorte ofertando la maestría en Derecho Privado. 2 cohortes se han gestado desde entonces. Ya tenemos un buen número de graduados y
a pesar de encontrarlos en este marco histórico bastante complicado que ha sido la pandemia, el año pasado, entre los meses de agosto y diciembre, fue necesario que la universidad se abocara a través de la Facultad de Derecho y concretamente en hombros de este servidor, en tramitar, gestionar, redactar toda la documentación necesaria para que hoy por hoy podamos contar con tan buena nueva que el suscrito la recibió el martes 18 de mayo de este año, que es la notificación de la resolución número 008247, que en su artículo 1 del resuelve reza de la siguiente manera: decisión, renovar el registro calificado por el término de 7 años de conformidad a lo establecido en el acápite del considerando al siguiente programa. ¿Cuál? Maestría en Derecho Privado ofertada por la Universidad Libre Seccional Barranquilla, la cual otorga a cada uno de sus estudiantes al momento de egresar el título de magíster en Derecho Privado. Pero además de otorgarle ese título, lo cierto es que la Facultad de Derecho, a través de ese programa, viene capacitando al profesional del derecho de hoy día, que ha comprendido que la multidisciplinariedad y la transdisciplinariedad en el derecho es una verdad de perogrullo. No podemos, como en otros tiempos tal vez se podía, dedicarnos a una rama en específico, sino que tenemos que tratar de tener una visión de panorama y entender que el derecho privado, aun cuando tiene sus ejes temáticos con suficiente autonomía cada uno entre sí, no deja de ser el derecho privado en estos momentos un área sensible que viene evolucionando, que viene transformándose y que desde la Constitución de 1991 ha terminado elevándose a categoría constitucional más de uno de esos principios que en otros tiempos se encontraban condensados en leyes particulares. El lugar de desarrollo de este programa es la ciudad de Barranquilla. En cuanto a la modalidad, bueno, es presencial, pero mientras nos encontremos en esta situación y no nos hayamos vacunados todos, pues nos tocará una vez más acogernos o plegarnos más bien a la utilización de los medios propios de la tecnología y de las telecomunicaciones. Como misión de este programa, bueno es tener claro que con base en el recorrido histórico, la Universidad Libre, a través de este programa, se ha propuesto capacitar a los profesionales del derecho en general que tienen por horizonte ideal profundizar sus conocimientos en el derecho civil, en el derecho de familia y en el derecho comercial, tan internacional más hoy, con miras a un ejercicio ético de esta profesión, con miras al desarrollo de una asesoría, de una consultoría y, ¿por qué no?, del litigio y de la academia. Porque en este nivel de posgradual, en maestría, la investigación se encuentra transversalmente tratada en los 4 semestres de que se compone el programa. En lo que respecta a la visión, tiene el programa de maestría en Derecho Privado en la Universidad Libre Seccional Barranquilla la meta de verse en el 2030 como un programa consolidado y líder en la región Caribe, promoviendo de manera interdisciplinar el estudio del derecho privado, no fragmentado, no por un lado el comercial, no por otro lado el civil, no, interdisciplinarmente, y con ello consolidar una cultura investigativa que nos permita en buena forma tratar de darle respuesta a las tensiones que se suscita a nivel de derecho privado en la región. No podemos llamarnos a engaños. Lo cierto es que instituciones como el régimen jurídico de las personas y el régimen socioeconómico de la familia han variado sustancialmente desde la expedición del Código Civil en 1858 de la mano de Manuel Murillo Toro en el otrora Estado Soberano de Santander. La realidad cultural de ese momento hasta nuestros días es completamente diferente y eso nos impone un estudio completamente interdisciplinar. El viejo tronco civilista se renueva, provee de savia nueva tanto al derecho de familia como al derecho mercantil. De suerte entonces que
no es completamente saludable fragmentarlo, sino por el contrario, verlo interdisciplinarmente, apreciarlo y estudiarlo a través del método holístico para poder entonces comprender la total envergadura que tiene el derecho privado. La maestría en derecho privado termina siendo tributaria de la especialización en derecho comercial y de la especialización en derecho de familia, pues que se encuentran también ofertadas a través de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Libre Seccional Barranquilla. La buena noticia que queremos compartirles desde la facultad en la tarde de hoy es que contamos con un programa de maestría en derecho privado que está consolidándose, que cuenta con 7 años de funcionamiento completamente amparado al abrigo del Ministerio de Educación Nacional, y que por eso sus estudiantes y sus egresados han de contar entonces con el respaldo de una institución seria. ¿La doctora Viviana se encuentra? No la veo. Sí, aquí estoy, Carlos. Vale, Viviana, entonces te dejamos a ti para escucharte en lo que respecta a la especialización de Derecho Comercial. Sí, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a este hermoso evento que nos reúne hoy, celebrando pues el lanzamiento del libro de nuestra queridísima doctora Vilma. Y bueno, Carlitos habló todo con respecto a los programas del área de privado que tenemos en posgrados. Si bien ya tenemos la renovación del registro de la maestría en Derecho Privado, pues también tenemos la grata noticia de que tenemos la renovación del registro calificado de la especialización en Derecho Comercial, otorgado por el Ministerio de Educación el pasado 1 de junio. Y estamos a la espera de la renovación de nuestro registro calificado de la especialización de Derecho de Familia. Todas ellas encaminadas a la homologación con la maestría que muy amablemente y muy eficientemente el doctor Carlos nos acaba de explicar. Era eso, darles la gran noticia de que vamos avanzando en la procura de la renovación de todos nuestros registros calificados y que tenemos las inscripciones abiertas para todos. Bienvenidos. Tercero, semblanza de la autora por parte de la doctora Tatiana Polo. Regáleme un minuto, doctora, para poder compartir la diapositiva que usted necesita. Gracias, doctor Carlos. Buenas noches a todos y todas. De verdad que agradezco la oportunidad brindada por la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de participar en este evento, haciendo una semblanza de la vida y obra escrita por mi maestra y gran amiga, la doctora Vilma Riaño González, titulado El principio del interés superior del niño, una teoría para la interpretación constitucional. Quienes conocemos a la doctora Vilma Riaño González sabemos de sus grandes cualidades personales y académicas, de su preocupación por la niñez y la adolescencia y cómo desde lo académico impulsa su protección desarrollando actividades de proyección social encaminadas a sensibilizar y promover sus derechos. Su trabajo está enfocado en formar al estudiante, no solo en lo académico, sino en forjar a un profesional que se preocupe por los problemas que aquejan a la niñez y la adolescencia, desarrollando actividades académicas dentro y fuera del aula de clase. Mi gran amiga Vilma Riaño es doctora en Derecho, es magíster en Educación con más de 30 años en experiencia profesional.
sus labores investigativas siempre encaminadas en la niñez y la adolescencia y su especial protección por parte del Estado, la familia y la comunidad. Esta pasión generada quizás por sus 22 años como defensora de familia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. La verdad quiero aprovechar esta oportunidad no solo para hablar de las cualidades que distinguen como persona y como profesional a mi maestra y gran amiga, la doctora Vilma Riaño. También quiero aprovechar la oportunidad para abordar los aspectos más relevantes de su magistral obra, la cual se encuentra distribuida en 4 capítulos y donde hace un recorrido analítico de varios fallos de la Honorable Corte Constitucional. El primer capítulo lo dedica a reseñar el estado del arte con una descripción del problema, incluyendo aspectos metodológicos y estadísticos utilizados para mostrar la realidad al lector. También hace un recorrido histórico de la normatividad interna aplicable a la niñez y los convenios internacionales que propenden por la garantía de los derechos de los niños, los cuales han sido acogidos por el Estado colombiano. Es un recorrido histórico que inicia desde el año 1989, llamando la atención que solo hasta el año 2006 fue cuando legalmente se consagró el principio del interés superior con la expedición de la Ley de Infancia y Adolescencia. El segundo capítulo es un concepto histórico de la infancia y la evolución de los derechos del niño, y está dedicado a desarrollar el concepto de lo que es niño desde su aspecto semántico y biológico, incluyendo también un desarrollo histórico del concepto de infancia desde la antigüedad hasta nuestros días. Nos relata cuál ha sido la evolución legal de niños y sus derechos, mostrándonos cuáles son los componentes sociales que rodean a la comunidad, la cual se encuentra en constante cambio, y la niñez no es ajena a estos cambios. Finaliza este segundo capítulo la autora con la evolución del concepto del niño en la jurisprudencia constitucional, haciendo un análisis crítico de distintas sentencias emitidas por la Corte Constitucional y cómo estos fallos se apoyan en los tratados internacionales ratificados por Colombia, lo que ha hecho que sus decisiones sean más coherentes, considerando al niño como un ser humano que va desde los 0 a los 18 años. El tercer capítulo expone con mucha más amplitud el contenido y alcance del principio del interés superior del niño. Dentro de su contenido, pues la autora aborda criterios de la Corte Constitucional, siendo el primer criterio el que nos compete a todos, en donde define como deberes de la familia, la sociedad y el Estado el hecho de brindar la protección y asimismo la asistencia necesaria para materializar los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y en el cuarto y último capítulo, el criterio del equilibrio de derechos como una teoría de justicia, la autora formula una propuesta de teoría de justicia que contempla la equidad como herramienta fundamental para que de esta forma, ir superando la discriminación judicial y educativa que se tiene frente a los derechos del niño, ya que a pesar de los avances jurisprudenciales, estos aún no se conciben como derechos fundamentales y prevalentes. La autora pues, llama a una pedagogía constitucional sobre el interés superior del niño, y que esta no solo se desarrolle en las aulas de clase donde se forman los jueces y defensores de familia, sino que sea una temática de estudio, y aprendizaje en los niveles de educación superior del país, debido a que el compromiso de garantizar los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes no solo es un compromiso de jueces y autoridades públicas, sino de los padres, el Estado y todos los que integramos la sociedad. La autora entonces propone una política pública, pedagógica y judicial para lograr la justicia a la niñez colombiana, reconociéndole su condición de sujetos de derechos, ya que son considerados constitucionalmente como una población de especial protección.
La verdad, nuevamente agradezco a la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales por este espacio y espero, apreciada doctora Vilma Riaño González, haber abordado los aspectos más relevantes de su magistral obra. Y sí, mi idea no solo era hablar de sus calidades como profesional y como persona, sino también abordar los aspectos más importantes de su obra. Ojalá y de esta forma haya yo despertado el interés de los futuros lectores. Su trabajo investigativo se constituye en un aporte invaluable no solo a estudiantes interesados en el campo del derecho de familia, sino a todos aquellos funcionarios encargados de administrar justicia a favor de la niñez colombiana. Como lo dije anteriormente, los que la conocemos sabemos de su interés por la niñez y la adolescencia y de dar a conocer el principio del interés superior del niño y la necesidad de que nuestros administradores de justicia rompan el paradigma del culto y el apego por la ley y aprendan a escuchar a los niños, niñas y adolescentes. Porque el reconocimiento del interés superior del niño debe ser una lucha globalizada donde todos somos protagonistas. Muchas gracias. Gracias a usted, doctora Tatiana, por sus palabras, y de verdad que es indudable que al hablar de los derechos de los niños, de la infancia y la adolescencia, indudablemente todos somos aportantes, todos nos encontramos asistidos o endilgados del deber de aportar para que esta primicia que tenemos hoy a nivel doctrinal se convierta en una realidad máxime cuando no es un secreto que en Colombia la vulneración de derechos de los menores es lamentablemente frecuente. Así que valoramos sus palabras, doctora Tatiana, y continuando con el programa, tenemos cuarto, de la importancia de la obra, relevancia y pertinencia por parte del prologuista, el doctor Haroldo Quirós Monsalvo, magistrado de la Corte Suprema de Justicia y además profesor universitario que en más de una ocasión nos ha acompañado en los posgrados de la Universidad Libre, seccional Barranquilla. Doctor Haroldo, quedamos con usted. Buenas noches a todos. Pido excusa por llegar un poco tarde. Ya no puedo justificar lo que había trancón para llegar, sino que estaba en una clase aquí mismo en la universidad en forma virtual con el posgrado de familia y pedí un recesito de unos 10 minuticos mientras me conectaba a través de Zoom, porque no era la misma plataforma por la que estábamos trabajando, que era Teams. Le agradezco muchísimo a la doctora Viviana que me haya invitado pues a este lanzamiento del libro de la doctora Vilma, por supuesto, a todas las directivas de la universidad y por supuesto a los 122 participantes que en este momento están conectados virtualmente para escuchar un poco el lanzamiento de este texto. No me queda sino señalar algunos aspectos relevantes del texto. La doctora Vilma me había comentado de su investigación cuando comenzó a desarrollarla. Creo que la experiencia de ella como defensora durante mucho tiempo ante el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el acompañamiento que nos hizo cuando yo era procurador delegado para la familia en la Procuraduría que abanderó la presentación del Código de Infancia y Adolescencia, hoy día Ley de la República, y que me acompañó con una gran amiga de ella, que era la Procuradora de Familia en Barranquilla, la doctora Janet Suárez, sí, y que estuvo en el Congreso de la República acompañando los debates de ese código, que era un proyecto de ley que ya se había presentado, creo que eran 14 veces y no había sido posible que el Congreso pues lo sacara adelante, y sin embargo en la Procuraduría con
con el liderazgo del doctor Edgardo Maya, con el liderazgo de UNICEF, del bienestar familiar de aquella época, con la doctora que estaba de directora, no recuerdo ahorita el nombre, sí, igualmente con la defensa. No, antes de la doctora Elvira estaba Beatriz, con la doctora Beatriz, con la Defensoría del Pueblo, con la Alianza por la Niñez y muchos otros que se unieron a la Procuraduría, y por supuesto con un diagnóstico muy interesante que se ha hecho en la Procuraduría a los alcaldes y gobernadores sobre cómo veían ellos la infancia en sus municipios y departamentos. Pues logramos sacarlo adelante. Ella nos estuvo acompañando, la doctora Vilma, en ese momento. Posteriormente, a su retiro del bienestar familiar, que estuvo como profesora investigadora de la Universidad Libre y luego como decana, pues se vinculó entonces a ese proceso investigativo. Entonces esa experiencia del acompañamiento del código, esa experiencia como defensora ya en el terreno, y por supuesto ya como investigadora de la Universidad Libre de Barranquilla, creo que le dieron toda la destreza para sacar avante esta investigación. Muchas veces me lo consultó, muchas veces le dije, doctora Vilma, mira muy bien los aspectos para que puedas distinguir si lo vas a hacer desde un enfoque sociológico, si desde un enfoque dogmático o un enfoque filosófico, porque muchas veces, dependiendo del enfoque, así se desarrolla la investigación. Y creo que me entendió, ¿sí? Y desde ese punto de vista lo trabajamos desde un enfoque sociológico, es lo que denoto en el texto. Y creo que hay algo importante que quiero resaltar, y es el proceso metodológico que nos invita la doctora Vilma en el texto, porque el texto nos lleva un poco a la comprensión de la investigación. ¿Y por qué nos lleva un poco al proceso de entender la investigación? Porque cuando comenzamos a investigar, muchas veces el profesor que hace el acompañamiento investigativo, pues nos pone a leer una serie de textos que hablan de investigación, pero nos perdemos muchas veces como estudiantes. Y creo que el texto de la doctora Vilma lo que conlleva en una primera parte es entender cómo se desarrolla una investigación. Y yo quisiera destacar que he visto dos textos sobre ese punto de vista. Uno de Christian Curtis, que se llama Observar la Ley, donde él plantea unos procesos metodológicos para que nosotros los juristas podamos investigar, porque muchas veces no tenemos una metodología para investigar, y él allí en ese texto, que lo recomiendo, Observar la Ley, nos muestra. Y también ese texto, la doctora Vilma, me recuerda mucho un texto que también lo quiero comparar aquí, y me parece que es importante, que es uno de Martha Nussbaum, que se llama La frontera de la justicia. Ella tiene un capítulo en ese texto sobre los derechos de los animales, y en ese texto sobre los derechos de los animales, que es el capítulo número 6, nos muestra en ese capítulo que dice: más allá de la compasión y la humanidad, justicia para los animales no humanos. Ella allí nos dice cómo se trabaja un marco teórico, cómo se trabaja una tesis, y cómo a través de la lectura de ese capítulo nos conlleva a comprender un poco la parte metodológica. Y eso lo destaco en este texto de la doctora Vilma, porque ella, dentro de esa primera parte que trabaja, que es el capítulo primero, y que ya la doctora Tatiana estaba haciendo la descripción de cada uno de esos capítulos, sí, y que lo hizo muy bien, hace la descripción del problema en los aspectos metodológicos y comienza a hablar de la hipótesis, la justificación, los objetivos, el estado del arte, el marco teórico, el marco jurídico, el marco conceptual y la estrategia metodológica. Y yo creo que eso es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando comenzamos los procesos investigativos y queremos enseñarles a nuestros discípulos cómo se debe de investigar, pues el profesor comienza a hablar del marco teórico, comienza a hablar del estado del arte,
de la hipótesis, del problema, y uno queda totalmente perdido y termina muchas veces uno la maestría y el doctorado sin comprender esos marcos metodológicos. Y creo que el texto permite ubicarnos como los textos que reseñé, sí, en esa parte que me parece que es importante tenerla presente. ¿Por qué? Porque muy fácilmente el texto de la doctora Vilma sí comienza a trabajar un estado del arte y comienza a señalar ese estado del arte, lo que significa que le dedicó mucho tiempo, muchas horas a las lecturas que ella reseña en ese estado del arte, y eso me parece importante. Y me parece importante porque cuando ella plantea el problema, significa que a través de ese estado del arte trata de verificar si ese problema ya lo trataron otros autores, ¿sí? Y si fue tratado por otros autores, por supuesto que ella no se iba a meter en ese tema investigativo. Entonces, el señalar ese estado del arte, que significa el volumen de tiempo que le dedicamos para una investigación, ayuda un poco a ubicarnos dentro de este contexto. Y además, también plantea ese marco teórico. Muchas veces no lo comprendemos y ella allí más o menos comienza a establecer una serie de tesis y teoría sobre ese tema del principio del interés superior del niño, que muchas veces lo aplicamos pero no lo entendemos. Entonces trata de mirar un poco cuál ha sido el comportamiento en los diferentes autores y el tratamiento que se le ha dado a ese interés superior del niño para convertirlo de una cosa intangible a una situación muy tangible. ¿Y por qué digo que una cosa muy tangible? Porque establece más o menos unas 4 tesis, teoría de cómo puede aplicarse ese interés superior. Igualmente, establecido ese problema, establece la respuesta a ese problema cuando habla de su hipótesis, cuál es la hipótesis que ella quiere comprobar en el texto, y eso me parece importante. Para llegar entonces a lo que se conoce como el proceso metodológico, cuál es la metodología que ella trata de establecer en el texto, y en eso quiero dejar de presente que nosotros en la parte del derecho y en la parte de cuando hablamos de investigación en el derecho, tenemos 2 métodos, los métodos lógicos y los métodos empíricos, partiendo de la base que los métodos lógicos se basan en la utilización del pensamiento en sus funciones y que lleva a las deducciones, análisis, síntesis, mientras que en los métodos empíricos es la aproximación al objeto del conocimiento que se realiza desde la experiencia, y encontramos en él la observación y la experimentación. Y me parece que es importante, ¿por qué? Porque la doctora Vilma se centra mucho en lo que tiene que ver con el método empírico. Creo que es allí donde quisiera yo destacar, porque hace un gran esfuerzo a través de la observación que hace del volumen de jurisprudencias proferidas por la Corte Constitucional y el tratamiento que le da para establecer unas variables que me llamaron bastante la atención cuando estaba leyendo el texto para hacer la presentación, y las que tienen que ver con la posibilidad, y es un gran esfuerzo, y le comento a la doctora Vilma que en la próxima clase de maestría que me toque en Barranquilla o que me toque aquí en Bogotá, voy a recomendar el capítulo que tiene que ver con ello, porque la doctora Vilma comienza a destacar 9 variables que me parece que son importantes, 9 variables que ella mira y que observa en la investigación y que se centran en el año, el tema que tiene que ver con la custodia, el tema que tiene que ver con el daño, el tema que tiene que ver con el lugar, el tema que tiene que ver con el grupo etéreo, el tema que tiene que ver con el sexo, el tema que tiene que ver con el derecho vulnerado, el tema que tiene que ver con el criterio de la Corte Constitucional y, por supuesto, el tema del demandado, para establecer los resultados a través de unas herramientas tecnológicas que ella allí lo señala. Y me parece que eso es importante porque no todas las veces los abogados hacemos ese tipo de investigación. Lo que hacemos es un análisis de la sentencia para mirar cuál es la línea
sí, jurisprudencial que lleva la Corte. Y dentro de eso nos quedamos más bien en las investigaciones lógicas, haciendo deducciones, y no entramos en las metodologías empíricas. Y yo creo que la contribución del texto tiene que ver con esa metodología empírica que se basa en esa percepción directa del objeto y del problema de investigación, y que conlleva entonces a una observación científica, ¿sí? A una experimentación científica, porque la observación científica se centra que se observa el objeto, el problema a partir de su curso natural y su alteración y sus alteraciones. Aquí lo que hace la doctora Vilma es tratar de hacer yo creo que se centra más en la observación científica, ¿sí? Me excusa, porque se observa el objeto, el problema, lo establece a través de la variable, y a través de esa variable comienza a hacer el desarrollo del tema investigativo. Y a partir de allí, pues comienza entonces a darle vida a ese principio del interés superior del niño, que uno lo mira muy en forma intangible para convertirlo en una forma tangible. Entonces yo creo que hay que destacar ese aspecto, y me parece importante ese esfuerzo que hace, porque se ve que allí está la experiencia que tuvo como defensora, la experiencia que tuvo como investigadora, y la experiencia que tuvo entonces con el acompañamiento de la Ley de Infancia y Adolescencia, y por supuesto como docente que ha sido de la universidad. Entonces, quiero resaltar eso. Por eso, cuando me solicitó que le hiciéramos la presentación del libro, pues no dudé en hacerle la presentación del libro, ¿sí? Y establecer allí en una presentación muy corta, pues los contextos que tienen que ver con el tema de la familia, y cómo se centran los temas de la niñez y la adolescencia. Yo creo entonces que el texto servirá muchísimo para el Centro de Investigación de la Universidad Libre, no solamente de Barranquilla, sino de Bogotá y las otras sedes, para que sea punto de referencia de los profesores que dictan metodología. Yo creo que los profesores que dictan metodología deben necesariamente recomendar este texto. ¿Y por qué deben de recomendarlo? Uno, porque muestra un proceso investigativo que nos saca a los abogados de esas investigaciones siempre de la ley, del artículo, del inciso, y muchas veces de la línea jurisprudencial, y nos lleva a mostrar otras cosas totalmente diferentes, como son mirar variables en las sentencias. Y muchas veces yo recomiendo, cuando me tocan las clases de maestría, mostrar la investigación, no solamente desde el punto de vista de la dogmática, sino también desde el punto de vista de la sociología, y muestro a través del desarrollo jurisprudencial. Y por eso me llamó mucho la atención cuando la doctora Vilma me mandó el texto para hacer el prólogo, ¿sí? De decirles, mire, usted aquí en este curso que está haciendo de maestría procesal, porque la gente lo que espera cuando voy a hablar de los procesos es que yo vaya a hablar del proceso de divorcio, que yo vaya a hablar de los términos que hay para contestar la demanda, que yo vaya a hablar de qué hay que hacer y cómo se elabora una demanda de custodia. Yo les digo a ellos, la idea no es esa. La idea es que usted mire dentro del contexto que voy a explicar cómo en una sentencia usted puede identificar una variable, y es que en los procesos de familia, por decirlo, puede ir envuelto una situación económica. Hay un conflicto económico, hay un conflicto de la intimidad que tiene muchas veces la pareja, y me dice, ¿cómo? Pues claro, mire esta sentencia respectiva, como aquí dice que la persona arrancó una unión marital de hecho, y dentro de esa unión marital de hecho arrancó dentro de un contexto muy sentimental que se quería, y posteriormente en el desarrollo de esa convivencia fueron estableciendo una parte patrimonial, y dentro de esa parte patrimonial uno de ellos tuvo alguna dificultad crediticia, entonces los bienes quedaron en cabeza de uno de ellos, y cómo a partir de allí el que tiene los bienes establece los mecanismos para que si se presenta alguna circunstancia de la terminación de la unión, la persona que ha contribuido a ese patrimonio pueda por lo menos reclamar. Pero muchas veces comienzan los conflictos, y ahí está la parte económica, como cuando arrancamos un proceso de sucesión también hay una parte económica, cuando arrancamos un divorcio también está una parte económica de por medio, cuando arrancamos una custodia,
y hoy en día cuando solicitamos un tema de apoyo ante un juez también hay una parte económica de por medio. Entonces, eso se muestra. Igualmente, en la parte filosófica también es importante mostrarla en la parte investigativa. Entonces, en la parte filosófica, ¿cómo podemos nosotros identificar en una sentencia la corriente ideológica del magistrado? Sí, que una corriente liberal, que una corriente utilitarista, que una corriente más conservadora, sí, cómo se puede mirar el elemento de justicia, el elemento de equidad y la investigación, volviendo al texto de la doctora Vilma, lo que nos muestra es eso. Entonces, dentro de ese texto, ese esfuerzo que hace en mostrar esa parte investigativa ayuda mucho a la orientación hoy en día de los profesionales que se matriculan en una maestría o que se pueden matricular en un doctorado. Entonces yo creo que ahí hay un gran aporte al tema investigativo, eso por un lado. Esa sería una primera conclusión. Una segunda conclusión es tratar de que ese principio del interés superior, porque los principios son abiertos, a diferencia de las reglas en materia de derecho, cómo a través de ese principio del interés superior, que muchas veces lo utilizamos y no sabemos cómo lo estamos utilizando, ¿sí? Porque lo volvemos muy intangible, lo volvemos en esta investigación tangible y establece las reglas para poderlo comprender. Me parece que también es un gran aporte desde ese punto de vista que establece el texto correspondiente. Entonces, no me queda sino recomendar la obra para los estudiantes que en este momento están cursando su maestría, para los estudiantes que también están cursando su doctorado aquí en Bogotá, en la Universidad Libre y en otras universidades, y por supuesto para los estudiantes de pregrado y posgrado en lo que tiene que ver cómo podemos entender ese principio del interés superior, como lo explica aquí la doctora Vilma en su texto. Eso es lo que yo podría señalar y los aportes que se hacen en el texto del principio del interés superior del niño, ¿sí? En lo que tiene que ver con la teoría para una interpretación de carácter constitucional. Muchísimas gracias por esta invitación en relación con el texto. Y no hablo más de él porque ya la doctora Tatiana habló de cada uno de los capítulos y me imagino que la autora sí hablará pues más o menos de los contextos y desarrollos que se harán que se hacen dentro del texto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Doctor Haroldo, los agradecidos indudablemente somos nosotros. Dentro de este contexto histórico en el que nos ha correspondido vivir, solamente queda escuchar mi voz, pero indudablemente que lejos, en otro momento, sin pandemia, habría un estallido de aplausos por sus palabras. Gracias por recordarnos e hilvanar con tanta precisión esa relación que a veces en el ejercicio olvidamos que existe entre los hechos, entre el derecho y ese sustrato o nutriamento filosófico que hay entre ambos, que es lo que en últimas termina justificando el direccionar en la aplicación de un principio. Continuando con el programa, tenemos quinto, palabras de la autora, doctora Vilma Lucía Riaño González. Buenas noches, Carlos. Buenas noches a todos. Qué honor para mí. Hoy estoy feliz, lo confieso. Tengo 141 personas, amigas, cercanas a la infancia y a la adolescencia aquí reunidos. Y esta noche para mí la vida lo que me permite es agradecer a la Universidad Libre por haberme permitido la oportunidad del doctorado. Y en ese doctorado, sus docentes y su equipo humano logró la inspiración de esta investigación. Agradecer al doctor Quiroz Monsalvo, nuestro magistrado, doctrinal, o sea, todo el que estudia Derecho de Familia estudia sus textos y conoce su experiencia. Qué orgullo para mí que sea usted el que hoy está acompañándome en esta noche inolvidable. Lo que quiero es agradecer también al Semillero Día,
el semillero Día hace parte de esta investigación porque, como lo resaltaba el doctor Quiroz y la doctora Tatiana Apolo en comentarios sobre el libro, que agradezco infinitamente, me encantaron sus comentarios, y es que hemos venido trabajando en este proceso de concientizarnos nosotros mismos primero para el manejo del interés superior como principio universal en asuntos de infancia y de adolescencia, y sobre todo en asuntos complejos, donde la ley no llega y nos toca irnos más allá. Pero también tengo que agradecer a la vida, a mi padre que tengo aquí al lado y a mi hijo que tengo conectado desde Chile, que fueron un apoyo y que lo han sido siempre para mi vida. Entonces, agradecerle a las 141 personas que están ahí, invitarlos a leer el libro. El doctor Haroldo, como buen escritor, está ahí con la doctora Tatiana ofreciéndonos y ofreciéndoles motivos para leerlo. Es una invitación, es una investigación de tesis doctoral juiciosa que hicimos con 198 fallos, porque eran los que existían desde el 91 hasta el 2017 frente al principio del interés superior. Entonces, lo que pretendo con este libro, no es sino abrir un debate académico, pero también social e institucional frente a la revisión que estamos haciendo para garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes en este país. Yo creo que vale la pena que sigamos trabajando sobre esto. De hecho, lo estamos haciendo. Seguimos con el semillero revisando sentencia tras sentencia para conocer de manera más vivencial, porque es desde cada caso como la Corte Constitucional nos enseña y nos da el camino, así como la Corte Suprema cada vez más, de hacerlo mejor, de aplicar el principio de la mejor manera. Entonces, eso que decía el doctor Quiroz me encantó, porque es cierto que el texto tiene una integralidad, que fue lo que pretendí en el sentido de mezclar la filosofía que ha acompañado a la infancia, el sentido filosófico del concepto, el sentido sociológico, lo constitucional de la protección de la defensa de los derechos de los niños, porque estoy convencida que desde 1991 somos otro país frente a la infancia, pero lo somos a veces desde el nivel literal y no cultural, y entonces este es un aporte que estamos haciendo desde la academia. Doctor Quiroz, con su apoyo y su acompañamiento desde el inicio de esto. Pero no puedo dejar pasar este momento para mí inolvidable de reconocer a mis maestros en eso que el doctor Quiroz observa en el texto, y es la mezcla de la sociología con mi director de tesis, el doctor Germán Silva Castellano, la filosofía de mi maestro, el doctor Rodolfo Arango Rivadeneira, el derecho constitucional del doctor Carlos Gaviria y la historia del derecho del doctor Ricardo Sánchez Ángel, director ahora del doctorado a nivel nacional. Entonces, creo que toda esa inspiración de sus discursos y la experiencia de 22 años en ICBF me hacía notar la distancia que había entre la norma bien hecha, bien escrita desde el 2006 con la ley de infancia, con el apoyo desde la Procuraduría a nivel nacional del doctor Quiroz. Eso, todos los que conocemos familia y lo manejamos, lo tenemos claro. Pudimos ir avanzando con este tema de reconocer a la infancia lo que le seguimos debiendo desde la historia de la humanidad. Entonces, esta investigación nos ha permitido, a través de esa metodología, que también tuvimos un maestro, yo soy muy afortunada y todos los días se lo agradezco a la vida, de quienes me han acompañado en la vida misma y a quienes les he aprendido tanto. A esta otra persona, y es el profesor Ramón Matos, que es un estadista de la Universidad Libre, un PhD en estadística. Eso nada más se le ocurre a él, lo queremos muchísimo y nos ayudó muchísimo a construir estos conglomerados para buscar las similitudes entre los casos que estudiamos de la Corte Constitucional con las variables que el doctor
Haroldo manejaba. Y descubrimos cosas grandiosas, también tristes, en esa realidad, pero tengo que dejar pedazos allí para que usted se anime y lo lea. Tengo que decir que esto nos ha permitido, esta investigación, salir del país, irle a contar a Latinoamérica en una red de la que hacemos parte con orgullo, que es Alampionaf, una red latinoamericana de operadores de justicia para la infancia, y una red latinoamericana e hispanoamericana, que es un comité para adolescentes, de donde el doctor Quiroz también es miembro, afortunadamente, para este país como magistrado de la Corte Suprema de Justicia. Entonces, estamos mostrando al mundo que estamos sensibles con la infancia, que hemos avanzado literalmente y normativamente aquí internamente como país, que firmó la convención en 1989, que hemos avanzado en las instituciones. Nosotros en Colombia hemos avanzado. Yo llegué al ICBF en 1991 y entonces 22 años después tengo que reconocer con orgullo que la institución creció y hoy es otra institución, pero todavía necesitamos más institución y más Estado frente a la infancia y a la familia. Entonces, esta investigación de manera seria pero firme nos permite decir que hay una luz allí que nos inspira, que es la realidad y la efectividad de los derechos de la infancia. El reconocimiento como sujeto de derecho es que tenemos una cultura que no lo asume del todo, porque veníamos de un código civil, de un siglo donde el Estado no era social de derecho, donde no teníamos la dignidad humana como escudo y bandera de la vida misma, por encima de las normas y de los procedimientos. Entonces, la parte triste del texto, de la investigación, es cuando descubrimos toda la normatividad tan esplendorosa que tenemos, que Colombia ha firmado los convenios que existen para la infancia, que tenemos desde el 91 una constitución extraordinariamente protectora, que los reconoce como sujetos de protección especial, pero tenemos una realidad cultural con unas estadísticas que cuando salimos del país nos avergonzamos cuando tenemos que mostrar los gráficos de estadísticas. Entonces, yo decía siempre desde el ICBF, ¿qué pasa? Algo pasa, tenemos las normas y las decimos y nos las sabemos y las recitamos, pero la realidad es otra, siguen en aumento. Cuando hicimos la tesis, en el 2017 que la entregamos, la estadística eran 26.000 casos de niños vulnerados en sus derechos. O sea, eso no es una ilusión ni un cuento, es una realidad triste de este país violento con la infancia. Y entonces la invitación es, ¿qué estamos haciendo los adultos para disminuir esos niveles de violencia? Porque está claro que si hay normas, si hay instituciones, que está haciendo falta, creo que está haciendo falta una política del adulto, del ser humano, de la sociedad, del sistema educativo, del sistema judicial, de la familia, un acompañamiento entre todas estas instancias o estas instituciones que cada vez sean más sólidas para sacar adelante el sujeto que más protección requiere porque es quien está en formación. Entonces ahí al final lo que hicimos después de revisar con la metodología y las variables que consideramos las más importantes, ahí sirvió muchísimo haber estado en ICBF y querer saber, por ejemplo, quién tenía los niños, eran las niñas o los niños, cuál era la edad de los niños más vulnerados y resultó ser primera infancia. Y eso nos sorprendió, nos dolió muchísimo porque aprendimos, y ahí tenemos la cita en el texto de Conte, que dice que somos el niño que fuimos y los padres que tuvimos. Entonces, esa primera infancia que nos acompaña durante toda la vida es la víctima, en primer lugar, en esta investigación, en esta y que el país sabe, pero que no avanzamos. Por ejemplo, que la mamá es la más maltratadora, que las niñas son las víctimas en mayor número de casos, que la familia, suena durísimo y doloroso, es un espacio peligroso muchas veces para la infancia. Entonces, cuando tenemos esta complejidad social,
creo que el aporte que estoy obligada y que me siento obligada desde la academia a hacer es esta investigación sensible que presenta una opción, una invitación a una herramienta que la Corte hoy lo llama faro inspirador y que me encanta cómo se escucha y cómo se siente, porque realmente sirve para esos casos complejos donde la ley general no llega por las condiciones puntuales de cada especificidad de cada caso. Entonces, esas orientaciones del doctor Quiroz fueron perfectas y oportunas cada vez que se fue realizando y fuimos creciendo como semillero, mostrándole a la academia que sí se puede investigar de manera seria una realidad de la que no se habla. Se muestran las estadísticas, pero de pronto nos hace falta un poquito más, considero yo, de reflexión sobre eso. Creo que el compromiso que puedo hacer esta noche a esos 140 amigos de infancia, amigos, es continuar trabajando por la infancia desde la academia con investigación y mostrando que tenemos otra manera de hacer las cosas, además porque estamos obligados a hacerlo. El niño no era reconocido como sujeto de derecho, era objeto de derecho de los papás. Y lo triste es que encontramos escuelas que creen que todavía son objeto de los papás y mamás convencidas que así es, pero no solo eso, sino autoridad también. Entonces nos hace falta una cultura del respeto a la infancia que la academia tiene que ir jalonando en este proceso cultural y de desarrollo que marca un país frente al trato que se le dé a sus niños, niñas y adolescentes. Entonces, Latinoamérica, cuando nos encontramos en los grandes eventos, nos muestra a Colombia, y eso lo digo con orgullo, como un país de muy buenas normas y muy buenos procedimientos, y nos sentimos muy contentos con eso. Cuando volvemos al país y revisamos nuestras estadísticas, es donde volvemos a pensar qué nos hace falta hacer, qué más seguimos haciendo para disminuir esos niveles de vulneración. Creo que el lazo ahí, el puente, es la academia, es jalonar a la familia. Por eso opinamos en el libro, dentro del último capítulo, que lo que pretendo mostrar es una teoría. O sea, el doctor Germán Silva, el sociólogo, me decía, después que investiguemos toda esta sentencia que viene, entonces viene una teoría para una propuesta de cómo hacer en casos complejos para la aplicación del interés superior de los niños y resolverle la vida de la mejor manera. Esto lo que sueño es que seamos entre todos una sociedad más humana para la infancia y creo que es posible. Y le digo a mis estudiantes todos los días, que amo infinitamente, lo que les digo es, ustedes son la salvación, ustedes son los nuevos papás, los nuevos maestros, los nuevos funcionarios, la nueva generación que tiene que jalonar a esa primera infancia para cultivar en ellos unos seres humanos sanos, mental, social, psicológicamente, físicamente. Y creo que tenemos mucha esperanza en que esta nueva juventud que está reclamando derechos, que está haciéndose sentir, entiendo yo, y así lo creo, entiende la infancia en su dimensión de dignidad humana, que de pronto nuestras mismas leyes anteriores no lo reconocía así. Entonces, yo lo que tengo es mucho ánimo de seguir investigando. Vamos a mirar desde el 2017 a la fecha. Se está haciendo un giro a nivel de la Corte Constitucional y eso me tiene muy interesada porque se está comenzando a hablar. Nosotros tuvimos un evento el año pasado bellísimo con la Corte Constitucional sobre infancia y familia. Era la época de la infancia y la familia, como que abril, no sé. Y lo que estábamos mirando allí era que las sentencias de la Corte lo que están invitando es a un criterio nuevo, nuevo porque es más repetitivo en las recomendaciones de la Corte, y es escuchar la voz de los niños, que eso está desde el 89 escrito, pero bueno, no es tan real. Y el otro es
la justificación que tiene el Estado que mostrar para la intervención que haga frente a la vida de un niño. Y eso me parece bien interesante, bien bonito, porque nos va a obligar a todos a revisar cada caso puntual desde lo que hay que revisar, porque a veces nos quedamos creyendo que los niños son iguales y todos tienen los mismos derechos. Sí, eso es verdad, pero cada infancia que vive un niño es distinta a la que vive otro niño, y entonces para resolver los casos de infancia, como son complejos, no por lo difíciles, sino por lo que encierra la vida de cada niño, que es el presente y es el futuro de un país, necesita entonces una investigación, lo decía el doctor Quiroz, cada caso es una investigación detenida que hay que hacer si queremos hacerlo para acercarnos a la manera más justa y más adecuada, efectiva, que le llegue a la vida de ese niño, niña o adolescente. Todo esto lo venimos trabajando con el semillero y hoy día lo integramos a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y entonces nos dimos cuenta, felices, que estamos en un camino cierto, en un camino adecuado, en un camino abonado, cuando instituciones internacionales, UNICEF, ONU, jalonan a la familia y le endosan, por decirlo así, unas responsabilidades frente a unos objetivos que están en el libro de alguna manera, cuando lo que recomendamos es la atención que se le da al niño, la preparación que debe tener todo el que maneja asuntos de infancia, la importancia, un tema que a mí me fascina, es la importancia de los conceptos interdisciplinarios que tienen que estar en los procesos. Ese es uno de los criterios que el principio exige, ¿verdad? La claridad de las normas, pero la que mejor convenga. Por eso la preparación que debe tener todo el equipo que maneja infancia, la importancia y la ponderación a los conceptos de los profesionales distintos al derecho. Eso es un acompañamiento maravilloso que desde el 89, con el Código del Menor, teníamos el equipo interdisciplinario en la jurisdicción de familia, cuando se crea la jurisdicción de familia en el año 89. Y entonces, pero eso hay que hacerlo cada vez más realidad, porque ese es un valor supremamente necesario de hacerlo realidad, de escuchar a los distintos profesionales y hacer esa ponderación con la responsabilidad de quien dirige el proceso administrativo, el proceso judicial, o el proceso académico, el proceso familiar. O sea, que exista un apoyo a la familia, a la autoridad, desde otro perfil distinto al derecho, para que comprenda de mejor manera el caso. Entonces, son recomendaciones que hacemos desde el texto, recomendaciones sinceras, recomendaciones de la experiencia, desde la revisión de los fallos, desde la revisión del manejo que se le ha dado a la infancia, desde la historia, desde la filosofía, desde la Constitución, generando una nueva cultura de profesionales más humanos frente a la infancia y a la adolescencia. Porque suena duro decirlo, y solo la investigación es la que me da la fuerza de gritarlo, y es que el adulto todavía no tiene claro que el importante ya no es él. Ahora la prevalencia es de los niños, niñas y adolescentes. No para que se haga lo que ellos digan, porque así se dice, no. Es para que se escuche su opinión y sea tenida en cuenta en donde tengamos que resolver su vida. Acabamos de terminar un conversatorio hace media hora con la madre de Sergio Urrego, un chico que se suicida, un adolescente, por un bullying infinitamente dañino de su institución educativa. Entonces, nos convence cada vez más que falta una preparación, un acompañamiento, una sensibilidad a una sociedad colombiana más cercana y más de frente a la infancia. Y esa es la invitación que hacemos desde la academia. La Universidad Libre tiene un equipo interdisciplinario hoy día trabajando, me siento orgullosa de eso, desde la facultad, en proyección social para acompañamiento a la familia. La familia necesita acompañamiento desde la academia. La Corte lo ordena en reiterado fallo, apoyo al ICBF, apoyo a las instituciones,
desde los distintos niveles profesionales para finalmente para apoyar a una sociedad que requiere preparación para el manejo de sus casos. Entonces, en eso invertimos los 4 capítulos que recomiendo. Es una investigación todavía abierta porque lo que queremos es seguir aportando. Lo lindo es que hemos llegado a las escuelas, hemos llegado a las instituciones de primera infancia, reconocemos la importancia de la primera infancia, tenemos que ser un país coherente con la norma que hemos firmado, la etapa de la vida más importante del ser humano, y donde haya un niño involucrado en cualquier situación de primera infancia tiene que ser alerta y un campanazo para todos, porque ahí está formándose para siempre un nuevo ser humano. Conte dice que lo que somos lo que fuimos en la primera infancia, por eso la política se llama de 0 a siempre. Con eso no sé si no tengo sino agradecimientos y una felicidad de lograr otro sueño en la vida. Agradecerle a todos los que están aquí, 138 personas, a nuestro magistrado, que le hemos aprendido tanto, a la Universidad Libre, a los profesores que tengo en la lista de conectados, que quiero muchísimo. Son muchos, el doctor Pavón, el doctor Aragón, la doctora Aura, todos estos que están ahí, nuestra decana, todo el equipo de posgrados, y el semillero Día, que es la fuerza definitivamente, el doctor Crespo, la doctora Vizcaíno, Juan Mendoza, son un apoyo. Hoy estoy muy orgullosa cada vez más de que en esta universidad, desde esta región del país, donde es dura la situación para la infancia, el doctor Quiroz, como buen costeño, sabe que la cosa también es con otra mirada de más concentración frente a las escuelas y a la familia. Hoy día todo está como engranado, es decir, la política pública, si no se aplica es otra cosa, porque no la conocemos, pero también es la invitación, y ahí lo decimos en el libro, conozcamos qué dice el Estado para decir, no está haciendo al menos, pero sabemos cuáles son las directrices del nivel nacional y qué podemos hacer desde los niveles locales y regionales. Esta última política dice, unamos más, integremos más familias con la escuela. Y así tiene que ser, integremos más familias con la escuela y bajemos más nivel universitario a la comunidad, a jalonar el Estado y a jalonar a las autoridades administrativas y judiciales que tanto apoyo necesitan en la solución de casos, sobre todo de casos complejos. Sin justicia para niños no va a haber paz nunca. Y si no escuchamos a los niños, no habrá justicia tampoco en sus procesos. Así que tampoco tendremos desarrollo sostenible si no trabajamos a la disminución de las desigualdades y al crecimiento de esa nueva violencia que es la violencia de género, y que yo insisto que de pronto tenemos que hacer una reflexión sobre la violencia institucional, que Colombia no la considera violencia. La violencia contra la infancia no parece violencia institucional, es la Corte Constitucional la que nos está haciendo reflexionar sobre este tema en algunas instituciones. El ejemplo que mirábamos ahorita es la violencia institucional contra Sergio Urrego, fue la institución la que lo vulneró, y después otras instituciones en su momento. Entonces, en esta noche hermosa, agradecer a todos los que están aquí, invitarlos a leer el texto y decirles que lo que les puedo decir es que tengo todo el compromiso y humano y profesional de seguir aportando para que tengamos un presente y un futuro más acorde con lo que los niños, niñas y adolescentes realmente merecen. Muchísimas gracias. No sé si tienen una pregunta. Doctora Vilma, los agradecidos somos nosotros. Indudablemente, los agradecidos somos nosotros. Antes de proceder a ese panel de preguntas que efectivamente se encuentra en el orden de esta sesión, Doctor Carlos, quería compartirles, discúlpeme, doctor Haroldo, una frase pequeñita de Tom Robbins, quien dijo,
nunca es demasiado tarde para tener una infancia feliz. Así que trabajar en la infancia indudablemente que es trabajar por el futuro. Los niños son una materia prima valiosísima, así que su investigación indudablemente es valiosa. Así que los agradecidos somos nosotros. Doctor, disculpe, lo interrumpí. No, doctor Carlos, algo que no dijo la doctora Vilma, pero yo se lo voy a decir porque hay que señalarlo. Si bien es cierto que yo hice el prólogo del libro, hay una anécdota en relación con este texto. La doctora Vilma me lo iba a mandar. Yo le dije, no me lo mande, un buen texto se compra. ¿Sí? Por lo tanto, yo compré el texto siendo el que lo prologó. Y aconsejo a todos los que están que compren el texto porque me parece que hay un gran esfuerzo por parte de la autora y eso vale la pena. Entonces, los buenos textos se compran. Es mi recomendación. Doctora Vilma, no lo quiso usted decir, pero yo sí lo manifiesto de una vez por todas. Muchísimas gracias. Usted con sus enseñanzas de todo tipo, doctor. Además, mi sorpresa cuando creo que el mismo día me dijo, ya lo tengo. Y yo averiguando cómo lo hacía llegar. Ese es usted, definitivamente. Bueno, no sé qué quisieran comentar, cómo les suena la idea. Gracias a la doctora Tatiana por la presentación de ese texto. Ahí está para ustedes. Vamos a avanzar para la infancia. Cuente con nosotros, doctor Quiroz, como universidad. Usted fue Semillero Día y sigue siendo a honores para el semillero desde su creación. ¿Qué dice Carlos? No, mi doc, ahora sí, dentro del orden del día, como le manifesté hace un momento, conforme al numeral sexto, tenemos un panel de preguntas, así que los escuchamos. Si hay alguien en el público que quiera hacer una pregunta, puede abrir su micrófono o puede, si lo prefiere, simplemente escribir la pregunta aquí en el chat que yo la leeré y la transmitiré pues a quien sea el consultado, bien sea la doctora Vilma o el doctor Haroldo. Así que micrófonos abiertos y el chat disponible. Perfecto. Mientras llega la pregunta, el doctor Haroldo, muy juicioso, citó a la filósofa Martha Nussbaum, que la tenemos citada varias veces en el texto y que tiene una frase que hace parte de las citas mías preferidas del texto y que me voy a permitir leer para inspirar las preguntas. Dice la filósofa Martha Nussbaum en su texto del 2016, ese texto citado por nuestro magistrado, dice: la humanidad tiene una obligación colectiva de encontrar formas de vivir y cooperar conjuntamente para que todos los seres humanos puedan llevar vidas decentes. El compromiso humano, ¿verdad?, colectivo de que el otro lleve vida decente. Una vez eso ha quedado claro, comenzamos a pensar el modo de hacerlo realidad. Yo encontré el modo mío de hacerlo realidad, escribiendo, investigando sobre infancia y adolescencia con la experiencia de haber vivido 22 años resolviendo tantas situaciones complejas y haciéndolo hoy día desde la academia. No, doctora Vilma, yo quiero complementar porque como esto se trata de un panel, ¿por qué hice la cita del texto de La frontera de la justicia, que también recomiendo su lectura, y sobre todo para los temas investigativos? Porque dentro del desarrollo del texto que tú haces, tú citas dos grandes autores que son Aristóteles y son Harold, con el tema de la justicia. Y Martha Nussbaum también en el desarrollo del texto de ella se apoya mucho en esos dos autores, en Aristóteles y en Harold, para poder llevar todo ese marco teórico que ella lleva a cabo en ese texto de las fronteras con la justicia. Por eso hice referencia al texto de ella desde ese punto de vista. Claro, magistrado, y eso fue muy oportuno y me recordó a mí en esa parte del texto donde desde Aristóteles se toma o se sigue por la autora, por mí, la inspiración de la equidad como corrección de la justicia, cuando la justicia de manera general no alcanza a llegar a los casos complejos. Entonces, sí, y es definitivamente esa autora que usted recomienda, también la recomiendo. Y hay otro autor que sigo en el texto
y que me ha impactado la vida y que no es del derecho, es un biólogo, un psicólogo que se llama Comte Sponville. Este autor lo que nos muestra es la vida humana en esos 13 capítulos que significan la vida para él. Entonces ahí es donde nos enseña lo que significa realmente la primera infancia y la infancia. Y cuando Doctora Vilma, tenemos ¿Sí? una pregunta, disculpe la interrupción, de Adelante. parte de Juan Romero, y pues está dirigida a usted. Doctora, ¿es necesario modificar las políticas públicas en Colombia frente a los niños, niñas y adolescentes? ¿O necesitamos más instrumentos para garantizar los derechos de ellos? Sí, es una buena pregunta, Juan Romero, me encanta, la agradezco, porque me permite decir que no pensemos tanto en que necesitamos más normas y más políticas, diría yo. Creo que la invitación puede ser, revisemos las que tenemos. Si las conocemos un poco más, si nos vamos a la filosofía de cada una de esos lineamientos nacionales y de lo que podemos hacer desde el nivel local, creo que tendríamos mucho material para trabajar. Pero eso no quiere decir, amigo Juan, que no lo necesitemos si se dan. Es que yo no creo que el problema sea si hay más o menos normas. Creo que lo que deberíamos aferrarnos es a conocer lo que tenemos, porque ese conocimiento es el que nos da el poder de decir, de actuar, de accionar, de protestar y de quejarnos. El conocimiento, como les digo a los estudiantes, es la clave para avanzar. Y si conocemos, yo les invito, hay dos políticas públicas maravillosas, la de primera infancia, que es una política de Estado del 2016, y la política de juventudes, que es 2018-2030, y que la vamos a revisar a nivel internacional con el 2030, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y a nivel internacional somos reconocidos como los mejores, los más, con esos lineamientos que constituyen esa política pública. Entonces, creo que hay mucho que hacer. Nos dan, por ejemplo, el listado de temas que requiere la juventud y la infancia. Lo que faltaría sería el interés político del humano que está en los cargos, que tiene poder de actuar, de accionar y de hacer efectiva esa normatividad que ya tenemos. Entonces, me encanta la pregunta también porque muestra sensibilidad y eso es lo que necesitamos. Un derecho para la infancia y la familia humano, sensible, porque escrito está y está bien y está reconocido a nivel internacional. Además que nosotros tenemos la gran ventaja de que tenemos altas cortes y tenemos gente muy sensible en los tribunales. Aquí tenemos un grupo de magistradas, nosotros tenemos lujo. Entonces, lo que necesitamos es seguir contándole al mundo lo que hacemos, lo que somos, y que los niños son prevalencia en este país. No creamos que eso ya es una realidad. Eso no es verdad. Eso no me da pena decirlo porque lo viví 22 años en ICBF y ahora que tengo 30 afuera, después de esos 22, 8 años afuera, estoy convencida que las cosas no han cambiado del todo como debieron cambiar. Si tenemos desde el 89 una convención firmada donde los niños se tienen que escuchar, por ejemplo, y que son prevalencia y todavía en las escuelas, en la casa y en todas las instancias y decisiones no se ve muchas veces así. Entonces, me encanta esa pregunta para poder recomendar esas políticas. Ahora, esta ley nueva de prohibir el castigo, ¿vamos a necesitar más leyes? No creo que necesitemos más leyes. Bueno, si vienen más leyes, tenemos ya una reforma de la ley de infancia, una 1878 del 2018, 12 artículos, dice lo que ya se había dicho de alguna manera. No sé si eso está bien o mal, no me preocuparían más normas. Lo que sí realmente me preocupa es que lo que tenemos no lo dimensionemos y no lo valoremos y no lo conozcamos para poderlo aplicar de buena manera, de la mejor manera como debe ser. Y eso significa interés superior. La mejor norma con el mejor equipo, con la mejor decisión, que no genere peligro y que no genere desmejorar las condiciones con que llega a la autoridad. Perfecto, mi doc. Doctora Vilma, muchas gracias. Tenemos al doctor Edgardo Cabarcas. Primero hay que advertir que es egresado nuestro, así que es un hijo suyo.
¿oyó? Y aparte de eso fue estudiante suyo el año pasado en el semestre 1. Fueron la única clase que se alcanzó a dar presencialmente el año pasado y que pues fue precisamente con usted. El doctor Edgardo prefiere hablar, ¿de acuerdo? Entonces yo no voy a leer ninguna pregunta, sino que él intervendrá. Posteriormente al doctor Edgardo, tenemos al doctor Guillermo Imitola, que sí tiene una pregunta aquí escrita en el chat. Doctor Edgardo, el micrófono es suyo. Muchísimas gracias, Carlos. Doctora Vilma, mis felicitaciones. Me encanta su tema, me apasiona, lo vivo y creo que es fundamental para el cambio de los roles que tenemos hoy en día en este país. Es un reto para todos. Nuevamente, como decía el doctor Carlos Espinel, tuvimos la fortuna y el privilegio de que fuéramos la única clase que vivimos presencialmente con esa emoción con la que usted le transmite a uno. Entonces la verdad es que estoy muy, muy agradecido. Más que una pregunta, doctora, basado también en la formulación que se hizo anteriormente, quisiera pedirle un consejo. Nosotros como profesionales del derecho en ejercicio, que nos encontramos ante tantas adversidades entre las autoridades administrativas y judiciales, ¿cómo vamos a sensibilizar desde su óptica, desde su conocimiento, desde la formulación de este libro que usted ha lanzado? ¿Cómo nos aconseja a nosotros sensibilizar a las autoridades para que sea aplicado? Porque a veces parece mentira, pero son las mismas autoridades las que nos ponen una pared de concreto para el acceso y la protección de nuestros hijos. Lo he vivido recientemente, inclusive con una acción de tutela que se interpuso en protección de unos menores, donde fue radicada el 7 de mayo y paseó por el Tribunal de Barranquilla, los juzgados penales con conocimiento de control de garantía, y solo hasta el 7 de junio vino a ser admitida en un juzgado penal del circuito cuando se está tratando de la vulneración de un derecho. Entonces, ¿cómo nosotros, qué nos recomienda, cómo nos aconseja interpelar por esa sensibilidad hacia las autoridades en Colombia? Gracias por la pregunta, Edgardo. Y me muestra sensibilidad y esa es la que necesitamos contagiar, ¿verdad? Y creo que cómo sensibilizamos a través de espacios como estos, a través del compromiso humano desde la academia, de los nuevos profesionales, es que tenemos que jalonar este aspecto cultural más obligado que de nadie, los abogados y los psicólogos y los trabajadores sociales y los psiquiatras y los médicos. Ahora cada vez es más importante en las distintas disciplinas la enseñanza y el aprendizaje de la normatividad frente a la infancia, y así va a ser necesario definirlo desde las directivas nacionales a través de la necesidad esa que tenemos de culturizar una ciudad y sensibilizarlo. Pero creo que los espacios son estos, son académicos. Creo que hay que seguir hablando del tema. Creo que hay que invitar a expertos desde la psicología, la psiquiatría. Esas voces nos hacen falta en temas de infancia y de familia. No, los abogados no podemos resolverlo todo para la vida de los niños no se resuelve con las leyes, eso es un sueño, y además que es un sueño casi pesadilla, porque no es verdad que con las normas es suficiente. Sentirnos orgullosos de la normatividad, de las instituciones, de las autoridades, pero jalonarnos y acompañarnos cada vez más de lo psicosocial, de la filosofía, de la sociología, de por qué existen las normas, cuál es el sentido y de las instituciones. A veces uno encuentra instituciones que, pero si el sentido es otro, ¿qué está pasando? Entonces creo que el problema es humano, pero ese problema humano viene desde la casa, desde la educación primaria, del respeto por el otro, de la solidaridad, el reconocimiento del otro, como lo dice nuestro maestro biólogo Humberto Maturana, el reconocer al otro es la clave de la colaboración y de la convivencia, más que la competencia. Entonces, sí, me parece una pregunta interesante y la invitación como profesional, como sensible, a generar espacios de estudios de caso,
con grupos de colegas, que vayamos construyendo una cultura que se requiere y con magistrados con tanta experiencia y con tanto texto que nos ha enseñado a través de sus textos el doctor Quiroz. Ahí tenemos un mundo de gente haciendo las cosas bien hechas. Entonces, yo tengo mucho optimismo de que vamos avanzando y que nuestras estadísticas tienen que ir disminuyendo porque cada cual tiene que ir asumiendo su papel de adulto. La humanidad le debe mucho a la infancia, entonces ¿cuándo nos vamos a poner al día con ellos? Si ya tenemos las normas y las instituciones van a ir avanzando, nos hace falta ese avance cultural, que es el cambio y esa subjetividad y esa manera de creer que es como uno dice, pero no, es como ellos dicen, no los estamos oyendo en realidad, en lo que necesitan, en lo que quieren. No nos bajamos a su mundo, que es el mundo que deberíamos vivir, quienes tenemos alrededor la infancia y la adolescencia como responsabilidad de vida. Muchísimas gracias por la pregunta. Vilma. Gracias, doctora. Doctora Vilma, qué Ahí pena. puedo leer otra pregunta. Tenemos dos preguntas más, doctora, que es la del doctor Guillermo Imitola y la del doctor William Parra. La limito, usted disculpe, es porque tenemos todavía un último punto y no queremos extralimitarnos, ¿de acuerdo? Porque... claro pues, que sí. ¿listo? Pero, vale. Listo. Guillermo. La pregunta del doctor Guillermo Imitola. Buenas noches, profesora. Para aplicar el principio de interés superior de los niños, niñas y adolescentes, se debe utilizar más el sentido común, ver lo más beneficioso para cada menor que las normas ya existentes. Guillermo tiene razón, él de alguna manera lo dice y no nos dé miedo decirlo. Es que muchas veces vamos a resolver los casos con el sentido común que con las propias normas, cuando son tan generales y no aplican a un caso puntual que viene siendo muy complejo, por ejemplo. Entonces, sería decir que ese principio universal es como bajar a la vida de cada niño la equidad en lo que realmente el niño necesita, más que las normas, porque la misma Corte Constitucional lo ha dicho y lo tenemos allí citado en el texto, por encima de las normas frías y viejas del Código Civil tenemos que aplicar el principio del interés superior en la vida de un niño que sirva para que se cumpla efectivamente sus derechos. Por ejemplo, para que no se desmejore la condición como que tiene cuando llega a la autoridad o para evitar riesgos prohibidos que pudiera generar alguna situación desventajosa frente a un padre o madre o algún familiar. Entonces, sí, yo sí me atrevería a decir con el juicio de la investigación que los estudiantes lo dicen cuando estamos realizando sentencias una vez a la semana los martes, que soy la más feliz de la vida escuchándolo en sus presentaciones. Dice, ¿y por qué se inició ese proceso? Eso no se tenía que iniciar, eso era sentido común, profesora. Y claro, pero a veces no lo vemos así. Entonces, sí, me gusta cómo suena Guillermo, pero la invitación es profundicemos en ese principio como faro inspirador y no nos vamos a equivocar porque nos vamos a concentrar en las verdaderas necesidades de cada caso, pero orientados por los profesionales que tienen que apoyar al abogado en esto. Es que son asuntos de vida, pero de vida para siempre en realidad. Entonces requiere más que la ley, no nos dé miedo pensarlo así. Vale, doctora, gracias. Una interpelación pequeñita antes del doctor Parra. Durante 4 décadas, el maestro Jorge Eliezer Camargo Herrera enseñó a cualquier cantidad de generaciones de unilibristas. Y una de sus frases inolvidables en introducción al derecho era: el derecho es sentido común. Así que indudablemente el sentido común es un excelente faro al momento de interpretar, al momento de hacer un ejercicio sano de hermenéutica. El sentido común es valioso. Me encanta, Carlos, eso es verdad. Mi papá, que tengo aquí al lado, me dice que el sentido común es el menos común de los sentidos. Entonces, sí, es una intelequia, una galimatía al estilo de Tertuliano. Doctora, el doctor William Parra le pregunta a los dos, a la doctora Vilma y al doctor Haroldo. Quisiera confirmar si la aplicación del artículo 12 de la Convención de los Derechos del Niño es obligatorio escuchar al menor en los procesos judiciales, evidentemente teniendo en cuenta la edad mental o madurez del menor, y por otro lado a los maestros quisiera también confirmar con los maestros
el planteamiento del beneficio de la custodia compartida en referencia a los derechos del niño. Escuchamos a nuestro magistrado. Doctora Vilma, usted es la que tiene más experiencia que el magistrado, porque trabajó durante mucho tiempo en el bienestar familiar y le tocó desde su experiencia hacer la aplicación en relación con lo que pregunta nuestro discípulo, el doctor William. Claro que sí. Ahí vamos a contestar enseguida, pero le digo de una vez que se tiene una sentencia maravillosa sobre custodia compartida reciente. Así que ahorita nos cuenta un poquito al público de estudiantes que son... No, y también hay otra más reciente, una del doctor Luis Armando Tolosa, que fue tu compañero del doctorado. 2021 de febrero de este año, sí señor, al compañero del doctorado, sí. No, gracias por recordármelo. Entonces, la pregunta es, el artículo 12 de la Convención es el artículo que habla sobre la voz del niño, la necesidad de escucharlo, y que en la Ley de Infancia, en el 2006, en la 1098, se vincula como norma al país escuchar a los niños en el artículo 26 como requisito del debido proceso. O sea, el debido proceso de infancia y adolescencia requiere la voz del niño. Entonces, la respuesta es, con toda la fuerza, claro que hay que escuchar a los niños. Pero la pregunta sería, mía, pero ¿cómo falla una autoridad sin saber qué piensa el niño? O sea, ¿pero cómo lo hace? ¿Pero cómo lo respeta así? ¿Dónde está el interés superior del niño si no sabe, al menos, no es lo que quiera, sino es lo que piensa, es lo que siente, es cómo se encuentra, es cuáles son las garantías? Ahora, en el ICBF, como lo dice nuestro magistrado, aprendí que los niños hablan de cualquier edad, siempre transmiten, pero hablan no solo con la oralidad, sino que con la palabra, hablan con el cuerpo, hablan con los juegos, con la risa, con los sueños, con las sonrisas, entonces, o con los llantos. Ahí es donde tenemos que integrarnos como adultos y como distintos profesionales para rescatar eso que el niñito está queriendo decir. Pero lo triste y lo infinitamente frustrante es cuando quieren decir las cosas y las dicen los que pueden decirlo y no las escuchan. Nosotros tenemos un profesor fiscal extraordinario en la Libre que nos cuenta siempre su experiencia y dice, y la niña está diciendo quién me abusó, yo no tengo que irlo a buscar, ella me está diciendo, ¿y por qué tanta dificultad en lograr avanzar en este tipo de procesos? Y es lo que nos pasa vergonzosamente en este país, de la impunidad en los asuntos penales, donde son víctimas los menores de edad. Entonces, sí, ese artículo hay que hacerlo realidad. Es más, William, la ley 1878 del 2018, que es la única ley que reforma la ley de infancia, en 12 artículos rapiditos, para mí el más importante es ese que dice, hay que escuchar a los niños, pero eso ya se había dicho en la ley de infancia desde el 2006 de alguna manera, y ya se había dicho en la convención, bien claro, en el artículo 12 que tú señalas ahí. Entonces, lo que nos estamos acostumbrando a veces, pienso, es como a más leyes, que nos digan las cosas de otra manera y que nos las vuelvan a decir, y es como un juego, pero que no resuelve lo que ya de hecho, desde la norma, ya se había resuelto. Yo complementaría, doctora Vilma, y siempre lo hago, no solamente recomendar textos, sino para recomendarle a William, que hay unas películas muy interesantes en el cual participan los niños, y eso nos ayuda mucho desde un punto de vista simbólico y de comprensión. Está la película Una decisión más difícil, que se trata de una niña que fue procreada a través de la asistencia científica, simple y llanamente por sus padres, para poder a través de ella hacer una posibilidad de que ella pudiera aportarle a una hermana que estaba padeciendo un cáncer. Entonces la niña entiende ese proceso a través de su misma hermana y busca un abogado para que la defienda. Esa es una película muy hermosa. Existe otra, la de Los colores de la montaña, que me parece que es una película colombiana muy hermosa también, de participación de niños. Y hay una que yo siempre la recomiendo, que es Cafarnaún, del niño que se va de la casa porque su hermanita es entregada a un comerciante en una edad muy temprana porque sus papás son muy pobres. Me parece que allí se nota eso. Y creo que te faltó algo, y es que a los niños hay que creerle. Y es
lo que nos pasa a los adultos. ¿Y por qué nos pasa a los adultos? Porque nosotros vivimos de prejuicio. Entonces, como nosotros echamos mentiras, partimos de la base que el niño también puede echar mentiras. Y resulta que para eso están los expertos que pueden hacer el acompañamiento respectivo para que a través de la experiencia que ellos tienen y teniendo en cuenta la edad, el niño pueda por lo menos expresar lo que quiere expresar de acuerdo a esa norma, porque el niño es un sujeto y no un objeto del derecho. Sino Doctor, una interpelación pequeñita. Y termino, Carlos, y termino con el tema de la custodia compartida. La custodia compartida, su desarrollo ha sido mucho más jurisprudencial y tiene que ver que el niño puede compartir con los dos padres. Ese es un punto de partida desde ese punto de vista. Ya ahora los tiempos quedan a la disposición de cada uno de los jueces, cómo lo pueden hacer, de acuerdo pues también al apoyo que tengan del equipo interdisciplinario, ya sea del bienestar familiar o de lo que tengan en el juzgado. Gracias, Carlos, qué pena contigo. No, ni más faltaba, Doc. Lo que sucede es que en ese paréntesis que quería introducir, ya para cerrar el panel de preguntas, muy a tono con lo que usted está manifestando respecto de la interpretación, en ese modo de expresarse los niños, la licenciada Leda de la Hoz, que escribió en el chat, ella es experta en trabajar con niños, es licenciada en educación infantil, manifiesta ahí en el chat que los niños, además de expresarse con palabras, también lo hacen a través de sus dibujos. Así que evidentemente, sea porque habló o sea porque lo expresó en un dibujo, los niños deben ser escuchados. Carlos, bueno, si me dejas cerrar. Claro, doctora. La frase de la noche sería lo que faltaba, sería la frase de nuestro magistrado. Cerrar esta sesión de preguntas con esa frase que me hace feliz y es que a los niños hay que creerles. Muchísimas gracias. Vale, doctora, muchísimas gracias. Bueno, conforme a nuestro orden del día, sexto, tenemos la proyección de un video por parte del Semillero Derecho, Infancia y Adolescencia. Así que, pues, prestemos la atención a este video que van a proyectar sus hijos. ¿O yo, mi doc? Sí, casi nada. ¿Me confirman que se está viendo? Sí. Sí se ve, sí se ve. Se está escuchando. De parte de la Universidad Libre, con 30 años de experiencia en la docencia y en la investigación y proyección social. A través de la cercanía que se genera en los estudiantes, hemos logrado llegar a las comunidades con un semillero de investigación, poniendo en práctica toda la ley, todos los conocimientos que en el aula realizamos día a día con los estudiantes. La sensibilidad y el compromiso de la academia con la comunidad, con el bien, con la familia, con la infancia, es el compromiso de vida al que me he dedicado y que con orgullo puedo mostrar en esta Universidad Casa de Estudios. Soy estudiante del 5º año de Derecho y líder del Semillero Libre, que junto con la doctora Vilma hemos estado trabajando en los objetivos de desarrollo sostenible, sentencias de interés y temas que puedan ser trabajados para la infancia y la adolescencia. La doctora Vilma desde el principio nos inculca la importancia del ser social, la importancia de que el abogado no sea meramente alguien de letras, sino alguien que también se enfoque en las personas. Y como semillero que se enfoca en los niños y en los adolescentes, es de vital importancia que logremos entender esto. Por esa razón, a pesar del COVID, hemos tratado de realizar trabajos sociales desde nuestras casas, es decir, eventos que hagan profundizar en ciertas temáticas, como la aceptación, por ejemplo, de la comunidad LGTB, la aceptación de enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. El trabajo de la doctora Vilma sale del aula porque nos enseña a ser humanos, nos enseña a no ser solamente abogados. Gracias, Carlos, por la oportunidad de presentar al semillero y su trabajo. El doctor Quiroga es testigo porque él estuvo muchos años con nosotros cuando tenía más tiempo para estar en un semillero de investigación. Él ahora está dedicado a su Corte Suprema de Justicia, que nos hace mucho honor. No, mi doc, ni más faltaba. Usted sabe perfectamente bien que en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales
somos partidarios de considerar que además del consultorio jurídico, la investigación es precisamente una catapulta para que conozcamos la realidad desde la academia. Okay. Ahí está nuestra directora de investigaciones apoyando siempre, aquí está conectada. Sí, la doctora Sandra Villa está conectada. Claro. Ahí está Ángela, nuestra líder del semillero. Buenas noches. No, lo único que quiero decir adicional al video, porque creo que en ese video tanto tú, Doc, como yo decimos todo, es que nos ayuden votando, porque todavía acabo de revisar hace un segundo y estamos al ras con el otro profesor de tu categoría. Está ya con 1060 y púyale de likes y él tiene 1042, una cosita así. Entonces, ya en el chat yo lo envié. También está concursando el doctor Alexander González en la categoría de internacionalización de la docencia y el doctor Gustavo de la Hoz, si no me equivoco, como excelencia docente. Entonces, para que nos ayuden ahí con eso, solamente darle like en Facebook, compartirlo. Y creo que es importante que la DOC consiga este reconocimiento. Así no ganemos el concurso. Creo que el hecho de simplemente ya estar concursando es importantísimo, porque lo que se dice en el video es cierto. La Doc Vilma, desde el momento en que yo la conocí, siempre impulsa por un haber social, por tener corazón en la tarea de ser abogados. Entonces, sí, eso sería todo y espero terminar mi 5º año de Derecho trabajando como lo hicimos el año pasado también. Ángela, muchísimas gracias por tus palabras. Como egresada que serás dentro de poco, lo cierto es que los docentes de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Libre dejan alma, corazón y vida en cada uno de esos minutos de clase. Les estamos infinitamente agradecidos a los docentes de la facultad, a la decana por su apoyo, a todo el equipo organizador, a la ingeniera Diana Marañón, que fue la que hizo posible que un cavernícola como soy yo pudiera hoy dirigir esto a través de Zoom. Mi más sentido aprecio a cada uno de los asistentes por su valiosa compañía. Y sin más, llegamos a 7º, final y cierre. Feliz noche para todos ustedes. Esta es su universidad, esta es su casa y seguiremos haciendo esta clase de eventos. Gracias a Cordial todos. saludo y éxito. Gracias. Gracias, Carlos. Gracias, hasta luego a todos. Muchísimas gracias. Muchas felicitaciones, doctora Vilma, nuevamente. Gracias, doctor Quiroz. Un abrazo a todos. Doctora Vilma, reitero mis felicitaciones. Mi doctora Ada Cuadrado, mi abrazo. Gracias. Buenas noches para todos. Doctor Quiroz, me encantó saludarlo, me encantó escuchar.